¿Cómo están? Dios los bendiga. Es una bendición estar aquí una vez más delante de ustedes para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Reciban una calurosa bienvenida a esta su casa. Gracias por estar prestos a poner atención a lo que Dios tenga que decirnos en este momento. Hoy quiero basar mi reflexión en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Voy a hacer alusión a la conocidísima historia de David y Goliat. ¿Recuerda esa historia? Seguramente ahí nos vamos a fundamentar y voy a hablarle sobre el tema cómo sobreponerse ante lo que parece insuperable. Cómo sobreponerse ante lo que parece insuperable. Vamos a ver algunos principios aquí en cuanto a cómo sobreponerse precisamente a lo que parece que no se puede superar. Y vamos para esto a recordar un poquito el contexto inmediato y contexto anterior de los hechos que les voy a manifestar en esta ocasión. La palabra de Dios nos dice ahí en 1 Samuel capítulo 17 que el rey David, que por cierto todavía no era rey, David, que era un pastor de ovejas, hijo de Isaí, fue enviado por su padre a el campo de batalla donde se encontraban sus hermanos. La nación de Israel estaba enfrascada en una batalla contra los filisteos. Ese es el testimonio que da la palabra de Dios. Y estaban por ahí en el campo de enfrentamiento cuando Isaí manda a David con sus hermanos a llevarles provisiones y a mirar cómo estaba. La palabra de Dios nos dice que ciertamente David accedió al requerimiento de su padre y fue a donde estaban sus hermanos a llevarles provisiones. Cuando él llegó allá, a ese lugar donde estaban teniendo los acontecimientos bélicos entre los filisteos y los israelitas, se encontró con una escena que lo molestó. En ese preciso momento en el que iba llegando un gigante de los filisteos, un hombre de casi 3 metros de altura, David apreció que iba saliendo de la fila de los filisteos y que empezaba a vociferar, retando a los ejércitos de Israel. La propuesta que Goliat hacía es que no era necesario que los dos pueblos se enfrascaran en una batalla, sino que simplemente Israel escogiera un soldado que fuera a pelear con él, que ambos pelearan, Goliat y ese soldado electo, y que el vencedor fuera el que le diera la victoria a su pueblo. Es decir, la propuesta específica de Goliat era: si en este enfrentamiento yo gano el combate, todos ustedes israelitas nos van a servir a nosotros como tributarios a los filisteos. Pero si aquel soldado que ustedes elijan me vence a mí, entonces todos los filisteos vamos a servirlos a ustedes israelitas. Esa era la propuesta. Pero la Biblia nos dice que aquel hombre era imponente. Ya dije, casi 3 metros de altura, un hombre de guerra, veterano, con una enorme lanza, una enorme espada, y dice la Escritura que iba cubierto prácticamente todo el frente de su cuerpo. Cota, y llevaba bregas en sus piernas y llevaba un casco, muy protegido. Aquel hombre era imponente y la Biblia dice que ninguno de los soldados de Israel se animaba a enfrentarse a él. Y en ese preciso momento, entonces, en que estaba increpando a los israelitas, llegó David y lo escuchó. Ya lo cierto es que Goliat tenía muchos días desafiando a la nación de Israel de esa manera, pero no había soldado que se animara a enfrentarlo. Cuando David, que tenía más o menos unos 17 años, apreció aquella situación, como que le extrañó y dijo: ¿nadie va a enfrentarlo? ¿Quién es este incircunciso, este filisteo, para que venga a hablar de esta forma a los ejércitos del Dios viviente, para que venga a insultarlos de esta manera? No puede ser eso.
Así que cuando él apreció que no había ni un soldado de los israelitas que se animara a enfrentar a este gigante imponente, él, siendo un muchacho de 17 años, un adolescente, dijo: yo voy a pelear en contra de él, porque este no se va a salir con la suya. Él no tiene por qué estar increpando de esta manera a los ejércitos del Dios viviente. Muy fuerte David en sus declaraciones y muy impetuoso en su forma de terminar en este momento. Es a partir de aquí que podemos apreciar en el pasaje por lo menos 4 principios, como le acabo de mencionar. 4 principios que nos enseñan de qué manera nos debemos sobreponer ante todo aquello que parece insuperable. Tal vez usted tenga un desafío ahora mismo que le parece que es insuperable. ¿Qué hay que hacer? Escuche estos 4 principios. El primero es proponérselo. Lo primero que hay que hacer es proponérselo. La Biblia nos dice que cuando David escuchó a aquel filisteo desafiar a los israelitas de la manera en que lo estaba haciendo, él dijo: yo voy a ir a pelear en su contra. Seguramente hubo soldados que hasta se rieron de él, se burlaban de él, pero finalmente uno de ellos lo llevó delante del rey Saúl y le dijo: este joven dice que él está dispuesto a ir a pelear en contra del gigante. La palabra de Dios dice que por alguna razón, aunque él estaba joven, Saúl aceptó que el joven se enfrentara al gigante. Yo creo que Saúl estaba desesperado porque no había ningún militar entre los israelitas que se atreviera a hacerle frente a aquel paladín de los filisteos. Así que lo primero que estamos viendo es que David se propone ir en contra de aquel hombre extraordinario. Se lo propone en el corazón, hace el propósito firme en ese momento de hacerle la guerra a aquel hombre, de enfrentarse a él, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Y toda la historia, este pasaje de la historia de David nos enseña qué tan determinado estuvo David de pelear en contra de Goliat. Su determinación era total: yo voy a ir, y no hubo quien lo disuadiera. De hecho, uno de sus hermanos le habló mal y le dijo: ¿qué estás haciendo acá? ¿A qué vienes? ¿Vienes con morbo? Quiso hacerlo sentir mal, pero no hubo cosa que detuviera a David, y él dijo: yo voy a pelear en contra de este hombre, de este gigante, y Dios nos va a dar la victoria, dijo David. Así que, vea usted, hay que proponerse las cosas. Vamos a estar mirando al final que David tuvo una tremenda victoria y que finalmente superó aquello que parecía insuperable. Se propuso y lo logró. Hay un dicho popular que dice que el que nada se propone, nada consigue. Y es la verdad. Así que cualquier persona que no ha logrado nada en la vida o que no ha superado ningún desafío es porque no se lo ha propuesto. Proponérselo significa determinarse, hacerse el propósito de una manera definida y con mucha decisión. Así que yo quiero decirle a usted ahora: ¿tiene un desafío bastante grande tal vez delante de usted? ¿Hay algo que parece insuperable en su vida? La palabra de Dios nos enseña ahora que lo primero que usted tiene que hacer es proponerse superar ese obstáculo, si es un obstáculo, o lograr ese desafío. Proponérselo, determínelo, y no lo va a hacer usted en sus propias fuerzas. Como usted va a estar apreciándolo, vamos a dejar bien claro a lo largo de este mensaje que no es por las propias fuerzas, pero sí debe haber una determinación. No importa qué tan grande sea el desafío, no importa qué tan insuperable se vea, por favor, sobrepóngase, determínese, propóngase superar ese desafío que usted está enfrentando, de la categoría que sea, de la índole que sea. No deje de proponérselo en lo más hondo de su corazón. Eso fue lo que hizo David, y veremos que tuvo una victoria y realmente superó lo que parecía insuperable.
El segundo principio que la historia de David nos enseña y que hay que tomarlo en cuenta para poder sobreponernos delante de aquello que parece insuperable es no, o más bien reconocer las limitantes. Reconocer las limitantes, pero nunca tener una actitud de derrota. Fíjese bien qué importante. Lo que sí debe hacer y lo que no al mismo tiempo. Sí, procure con toda determinación y con todo su ser, con todo su corazón, reconocer sus límites, pero nunca venga a tener una actitud de derrota. Eso es muy importante. Si usted quiere superar aquello que parece insuperable delante de usted, tiene que seguir este principio. ¿Dónde alcanzamos a ver en la acción de David que sí reconoció que tenía límites? La Biblia nos dice que cuando llevaron a David delante de Saúl y le dijeron, este joven quiere pelear en contra de Goliat, él aceptó, como acabo de decir hace un momento, pero Saúl quiso proteger a David y les dijo a sus soldados, vengan y vístanlo con mi armadura y denle la espada. Así que así lo hicieron de inmediato aquellos, pusieron la coraza, pusieron el casco, pusieron toda la armadura de Saúl sobre el cuerpo de David. Imagínense, ya Saúl era un hombre hecho y derecho y era muy alto, dice la Escritura. David era un jovenzuelo de tal manera que cuando le ponen la armadura del rey, aquel hombre no puede ni moverse, no puede andar. Es muy pesada la armadura para David y no puede ni siquiera dar paso. Cuando él siente el peso de aquella armadura, de inmediato David dijo, no, yo no puedo usar esto. Note cómo está reconociendo sus limitantes. Ciertamente, yo no puedo usar esto porque yo no he practicado. Yo nunca lo he utilizado en mi vida, así que no puedo. Ni siquiera podía moverse. Y entonces dice la Escritura que sacó la armadura de él y simplemente tomó su cayado, tomó su honda y entonces buscó unas piedras. Recuerda, unas 5 piedras lisas del arroyo y dijo, con esto me voy a enfrentar al gigante. Pero quiero que note que no solamente David reconoció sus limitantes, sino que a la par él no tuvo una actitud de derrota. No dijo, bueno, pues lo cierto es que ahora yo voy a reconocer que no soy apto para enfrentar a este gigante porque ni siquiera puedo portar la armadura. No. Él no tuvo una actitud de derrota, sino que de inmediato empezó a argumentar. Yo no puedo usar esta armadura, pero lo cierto es que Dios me ha dado la victoria sobre leones, sobre osos. Han venido a quererme arrebatar ovejitas de mi rebaño, tanto osos como leones. Y yo les he echado mano, dijo aquel, contando con entusiasmo sus hazañas. Y yo he abierto la boca de los leones y de los osos y los he matado con mis propias manos. Así que como Dios me ha dado la victoria sobre el león y el oso, Dios también me dará el poder y me dará la victoria sobre este gigante filisteo. ¿Ve? Él reconoció sus limitantes, pero no tuvo una actitud de derrota. Eso es muy importante para poder sobreponernos cuando estamos delante de un desafío que parece infranqueable, que parece que no lo podremos superar. Es importante mirar que tenemos limitantes porque hay que ver hasta dónde llegamos o hasta dónde podemos movernos o no. ¿Qué es lo que sí procede que hagamos por nuestro propio bien y qué es lo que no procede que hagamos también por nuestro propio bien? Pero vamos viendo qué es lo que sí podemos hacer para avanzar y para enfrentar aquel desafío que estamos enfrentando. Nunca tenga una actitud de derrota, por favor. Nunca tenga una actitud de derrota. Yo creo que si somos gente de Dios, si tenemos a Cristo en el corazón, somos de las personas que menos deben dejarse aprisionar por una actitud de derrota. El derrotismo lleva al fracaso definitivamente. Sí, porque si alguien ya se siente derrotado y todavía no comienza la batalla, entonces no tiene esperanzas, ya está vencido. Pero si alguien tiene una actitud de no derrota, eso significa que va a avanzar, va a buscar la manera. Si no es con armadura, si no es con casco y con espada, entonces será con honda,
será con cayado y será con piedras. ¿Ve? Eso es lo que hizo David, nosotros también debemos hacerlo. No tenga, por favor, una actitud de derrota. Ya usted se ha dado por vencido, se ha dado por derrotado delante de ese desafío que tiene enfrente que parece insuperable. Hoy corrija esa actitud. No se rinda. No se dé por vencido. No se dé por derrotado. Busque otra opción. Busque otro camino. Busque otra manera. Creo con todo mi corazón que puede superar lo que parece ser insuperable. Puede sobreponerse a eso. Hay muchas cosas que pueden parecer insuperables, por ejemplo, la pérdida de un ser amado, la partida de un ser amado. A veces pudiera parecer insuperable. Yo no puedo con esto yo no lo voy a superar nunca. No, usted lo va a superar. Eso y cualquier otra circunstancia que parezca que no se puede franquear, que no se puede superar. Solamente tenga cuidado de no tener una actitud de derrota. Sí reconozca sus límites, pero no se dé por derrotar. Ese es un segundo principio. Un tercer principio que nos enseña la historia de David es, para sobreponernos delante de lo que parece insuperable, es no dejarse atemorizar delante de las situaciones adversas. Por más adversas que se miren, avance. No deje que el temor haga presa de usted. Es lo que yo puedo apreciar en la vida de David. A pesar de que él era un jovencito de 17 años y aquel hombre a quien estaba enfrentando era un veterano de guerra, gigante, él no se atemorizó. La palabra de Dios nos dice muy claramente la actitud de valor que tuvo David. Se mira tanto en sus acciones como en sus palabras. La Biblia dice que David descendió al río, tomó aquellas 5 piedras que le platiqué, 5 piedras lisas, las echó en su morral y de inmediato corrió a la línea de batalla. ¿No ese es un acto de valentía? No huyó, no se acobardó finalmente y huyó cuando vio el imponente gigante, sino que a pesar de ver su apariencia atemorizante, que a cualquiera lo pudiera haber atemorizado, él no dejó que el temor lo dominara, sino que corrió hacia la línea de batalla. Y algo que me parece muy significativo, considerando que David era muy joven, es cómo recibió con aplomo las injurias de aquel hombre, los agravios de aquel hombre y sus amenazas. Cuando David iba rumbo a la línea de batalla, la palabra de Dios nos enseña que Goliat empezó a gritarle: ¿crees que soy yo perro?, le dijo. ¿Que vengas a mí con palos y con piedras? Lo dijo por lo del cayado y por lo de las rocas que había levantado del río David. Así que él se está burlando de él se ríe de David, el gigante. Y él lo está maldiciendo en nombre de sus dioses. Goliat empieza a decir maldición tras maldición contra David en nombre de sus dioses. Y entonces le dijo: ven, porque le voy a dar de comer a las aves del cielo con tus carnes. Eso pudiera ser muy intimidante para cualquiera. Un hombre de esas dimensiones, de esa capacidad bélica, amenazándolo de esta forma a un muchacho de 17 años. Pero yo observo que David no se amilanó, no se dejó acobardar. Probablemente sintió algo de temor, la Biblia no lo dice. Pero él no permitió que el temor lo dominara, si es que lo sintió, que yo creo que sí. Acuérdese que el valor no significa la ausencia del temor, sino sobreponerse al temor. Así que él se sobrepuso al temor, si es que hubo un vestigio de él, cuando aquel gigante lo amenazaba. Y entonces le respondió David con valor y le dijo: no, Señor, tú no le vas a dar a las aves del cielo de comer con mi carne. Yo le voy a dar a esas aves a comer con tu carne y con la carne de todos los filisteos. Es impresionante, considerando que David tenía 17 años, que era un adolescente, el aplomo con el que le habla a aquel hombre de guerra, la firmeza con la que le responde, a eso se le llama valor. Y este muchacho es la razón por la que avanzó.
no permitió que el temor minara su corazón, sino que él siguió adelante, siguió avanzando. Ya dijimos, traía un propósito en su corazón. Segundo, no permitió que la actitud de derrota se apoderara de él, y juntamente con eso tampoco permitió que el temor lo dominara. Si es que tocó a su puerta, no le permitió entrar, no lo dejó, y él actuó siempre de manera valerosa. Fue valiente y fue adelante. Qué importante. Ese desafío que usted tiene, que parece insuperable, o esa situación, la naturaleza que ésta tenga, que parece que no se puede superar. Usted ha dudado en si seguirse sobreponiendo o no, porque parece que no va a superarlo. Bueno, le dije que no tuviera una actitud de derrota. Ahora le enfatizo en base a esta parte de la historia, en base a este principio. No deje que el temor lo domine tampoco. Tiene miedo, es de seres humanos, pero no se deje dominar por él. Recuerde siempre lo que Pablo le dijo a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado, es el Espíritu Santo, no de cobardía, de poder, de amor y de dominio propio. De manera que usted no solamente tiene su voluntad para resistir el temor, sino que también tiene la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu que nos da de nuevo para resistir el temor. Resista el temor si es que lo tiene. Eso que parece insuperable, esa situación que parece que no se puede sobreponer a ella y que el temor ha estado ganando terreno en su alma. Hoy detenga ese temor, detenga ese miedo con esa actitud que el Espíritu Santo nos da del valor. Es una actitud, es una determinación, es una decisión. No se deje dominar por el miedo. Resístalo, resístalo. Eso fue lo que le dijo Dios a Josué, ¿se acuerda? Te mando que te esfuerces y seas valiente. Si es una orden, recuerde, si es una orden, eso quiere decir que usted es una decisión. Usted puede decidirlo. Decida ser valiente. Y entonces usted va a poder sobreponerse a esa situación que usted sabe que necesita sobreponerse. Hay muchas cosas en la vida en las que en un momento dado, o delante de las que en un momento dado quisiéramos caer desplomados, pero que sabemos en nuestro corazón que eso no debe ser, que tenemos que sobreponernos. Es muy probable que esa situación que usted está navegando, que parece insuperable, usted sabe que esa situación debe ser superada. Usted sabe que debe sobreponerse. Entonces no se deje dominar por el miedo. Dios lo va a ayudar para que eso ocurra, para que usted resista el temor. Hay un espíritu grandioso en su alma para que eso pueda suceder, para que Él le ayude en su interior y que eso suceda. Le he compartido hasta aquí 3 principios importantes para que usted se pueda sobreponer delante de cualquier situación que parezca insuperable. Los vamos a recapitular para luego concluir con el principio número 4. Hay que proponérselo, es el primer principio. Segundo, hay que reconocer ciertamente nuestras limitantes, pero nunca tener una actitud de derrota. Y tercero, hay que resistir el miedo en medio de la adversidad y hay que avanzar. Entonces vamos al cuarto principio, que es el más importante de los 4. ¿Por qué? Porque para que estos 3 que acabo de mencionar se den, debe existir este cuarto principio. Y es este: tenga fe en Dios. Tenga fe en Dios. Si usted tiene plena confianza en Dios, entonces podrá proponerse sobreponerse. Es decir, superar aquello que debe ser superado. Si usted tiene confianza en Dios, entonces será más fácil que resista la actitud de derrota. Si usted tiene confianza en Él, será más fácil que resista el temor. Por eso, tenga fe en Dios. ¿Tenía fe en Dios David? Definitivamente. Cuando él llega a la línea de batalla delante de aquel impresionante hombre de guerra llamado Goliat,
le dice estas palabras David a aquel gigante: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En esa expresión alcanzamos a ver de manera clara la profunda fe de David. Y entendemos que aquella hazaña este joven la llevó a cabo no solamente porque era corajudo, no se trataba solamente de su temperamento, no se trataba solamente de que fuera muy hombre a su corta edad, se trataba de que era un hombre lleno del Espíritu de Dios y de fe. Aquí sí, fe significa creencia, significa confianza. Él confiaba plenamente en que Dios lo acompañaba y que Él le iba a ayudar a tener la victoria a favor del pueblo de Israel. Y así fue. Cuando le dijo aquellas palabras, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, empezó a darle vuelta a su onda y luego la lanzó. Usted sabe lo que pasó después. Aquella roca fue a dar a la frente de Goliat. Aquel hombre estaba cubierta su cabeza con un casco, pero ese casco tenía una apertura en la frente precisamente. Y ahí en esa apertura entró la roca, lo golpeó tremendamente, cayó de bruces Goliat. Y entonces David corrió hacia él, tomó su propia espada y le cortó la cabeza. Una rotunda victoria que tuvo por su fe en Dios. No fue la temeridad del muchacho, recuerde, no fue solamente su envalentonamiento, fue la fe que él tenía en Dios. Definitivamente en aquella roca iba el poder de Dios, la gracia de Dios y la voluntad de Dios a favor de David. Y por eso tuvo la victoria. En ese momento aquel muchacho, una vez que se sobrepuso a lo que parecía que no se podía superar, en ese momento lo superó. Superó a aquel hombre de guerra, a aquel gigante que parecía invencible, lo superó totalmente y lo derrotó, lo venció. Todo el pueblo de Israel, cuando eso ocurrió, se gozó y descendieron de donde estaban a pelear contra los filisteos, consiguiéndose una derrota rotunda. Sí, muchas de esas cosas, de esas situaciones que parece que no se pueden superar, pero que usted sabe que sí debe sobreponerse, puede lograrse una victoria y puede superarse si usted sigue estos 4 principios. Hay que proponérselo. El que nada se propone, nada consigue. Segundo, aunque sí hay que reconocer las limitantes, nunca se dé por derrotado, nunca tenga una actitud de derrota. Usted tiene a Cristo en el alma. Nunca tenga una actitud de derrota. Tercero, nunca permita que el temor lo domine, temor ante esas situaciones adversas que a veces se presentan. Hay que avanzar y no deje que el miedo lo domine. 4, tenga confianza en Dios. Tenga confianza en Dios. No pierda su confianza en Dios. Son 4 principios muy importantes. Y creo con todo mi ser que ese desafío que usted tiene enfrente, ese obstáculo tal vez, si es un obstáculo que tiene que ser superado, usted podrá superarlo. Ese dolor que tiene que ser superado, será superado. Esa situación de cualquier naturaleza que sea, será superado. Si usted ha querido dejar de sobreponerse, yo lo animo a que ahora piense de manera diferente y vuelva a ponerse en guardia. Sígase sobreponiendo, utilizando y echando mano de estos 4 principios y yo creo que usted superará lo que tiene que superar para la gloria del Dios de los cielos. Vamos a orar para que el Señor le dé la gracia de aplicar estos 4 principios y que realmente usted pueda seguirse sobreponiendo ahí donde debe sobreponerse. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabo y te bendigo por tu verdad, por tu palabra. Sé que los que me oyen tienen una situación ahí enfrente que tienen que superar. Deben sobreponerse a ella. Ellos lo saben. Pero tal vez esa situación delante de la cual deben sobreponerse les parezca insuperable. Ayúdalos a aplicar estos 4 principios que encontramos en esta vivencia de David, Señor.
que ellos puedan aplicarlos por la gracia de tu Espíritu de tal manera que finalmente, así como David pudo superar aquel reto, aquel desafío tan tremendo de carácter bélico, ellos, los que me oyen, también superen finalmente eso que parece que es infranqueable. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, sean bendecidos a través de la práctica de esta palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Amén y amén. Espero que sea de bendición esta reflexión. Muchas gracias por oírme. Tengan un maravilloso domingo. Amados hermanos de Centro Cristiano Kairos y Centro Cristiano Jehová Chama, les manifestamos que seguimos orando por ustedes con todo nuestro corazón. Será una bendición que también ustedes sigan orando por nosotros. Muchas gracias. Dios los guarde.